Shalom, queridos hermanos. Aquí les habla el hermano Levi. Hoy vamos a hablar sobre las Parshot. La Parsha es una división que se hizo de la Torá. Los antiguos israelitas dividieron la Torá en aproximadamente 54 Parshot, que tienen que ver con las 54 semanas que ocurren entre el año convencional y el año bisiesto hebreo. Ahora, hay un problema aquí con las Parshot. En el calendario rabínico se comienza a leer la Parsha, la primer Parsha Génesis 1.1, justo después de la fiesta de Sukkot, que generalmente viene siendo finales de septiembre, principios de octubre. Pero realmente no es el principio del año. De acuerdo a Éxodo 12 dice que el Señor le habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes será para ustedes el primero de los meses, será el primero de los meses del año para vosotros. Y en Éxodo 12 él está hablando de la preparación para Pesaj, ¿no? El sacrificio de Pesaj. Entonces, si Éxodo 12 nos dice que Aviv, el primero de Nisan, el primer día del primer mes del año es el principio del año, ¿por qué? En el judaísmo moderno se celebra el Año Nuevo en la fiesta de las trompetas y por qué se comienza la Parsha después de Sukkot. Y es por esta razón. Cuando Israel se fue al exilio en la época de Jeremiahu, en Babilonia celebraban el Año Nuevo en el primero de Tishrei, que es el primero del séptimo mes hebreo, y adoraban a un ídolo pagano. Era una fiesta pagana. Entonces, al Israel estar más de 70 años en Babilonia, adoptó esta práctica y la trajo a Israel, pero después decidieron mover el comienzo de las Parshot, de la lectura de las Parshot, hasta después de Sukkot, y esto, pues básicamente lo que hizo es descarriló la coordinación perfecta que tenía la Parsha con el calendario. Y si leemos las Parsha rabínicas, vemos que está muy desincronizado lo que son las Parsha con las fiestas. Hay muchas cosas que no están cuadrando. Pero si de acuerdo a Éxodo 12, comenzamos el año en el primero del primer mes hebreo en Aviv y comenzamos a leer Génesis en el primero del primer mes, ahí las Parsha van a tener mucho sentido. En el primer mes ocurre la fiesta de Pesaj. Y durante este periodo van a ocurrir 4 Parshot en el primer mes hebreo, que es Aviv, que es la de Parsha de Bereshit, que es de Génesis 1 al 6, la Parsha de Noah, que es de Génesis 6 al 11, la Parsha de Lech Lecha, Génesis 12 al 17, y la Parsha de Vayera, que es de Génesis 18 al 22. En todas estas Parshot que ocurren en el primer mes del año, que es cuando comienza la vida en el calendario hebreo, vemos cómo estas Parshot tienen un significado profundo conectado a Pesach y al principio de la vida. Por ejemplo, en Génesis, cuando Adán es creado, dice la palabra, ¿no?, que Adán estaba desnudo en el jardín de Edén, y vemos que esto es realmente poco probable en otoño o en invierno, ya que hace mucho frío en Medio Oriente, y también en verano, ya que hay un calor abrasador. Entonces, la única época donde uno puede estar al descubierto en la plena luz del día es justo en Aviv, el principio del año, cuando la temperatura es templada, 20 grados, no hace ni frío ni calor, el clima es perfecto, y ahí es cuando comienza la vida. Ahora, en esta misma Parsha vemos cómo Abel ofreció el cordero, que es el sacrificio perfecto, ¿no?, como símbolo de que sin la sangre del cordero ninguno puede accesar al Padre, ¿no? Y es muy interesante que el sacrificio del cordero se hace en Pesaj, que es en el primer mes. Entonces, en esta parsha, al principio de año, vemos la creación, el principio de la vida, y el sacrificio que hizo Abel del cordero. Después, en la segunda parsha, que es la parsha de Noah, vemos cómo Noah, cuando él sale del arca, él primero se asoma en el primer día del primer mes del año, y la tierra estaba seca, era un nuevo comienzo. Ahí comenzaba la vida, ahí entonces vemos otra referencia a Pesaj. Después, en la próxima parsha, Lech Lecha, ahí es cuando Abraham recibe, ¿no?, la anunciación de que va a tener un hijo, Isaac,
Pero antes que eso él se va a Egipto, ¿no? Hay una hambruna en Israel y él se va a Egipto y sale de Egipto con oro y plata y siervos. Y es interesante que en el primer mes también los israelitas en el Éxodo salieron de Egipto con oro y plata y muchas riquezas. Y después Abraham recibe las buenas nuevas de que va a tener un hijo y los ángeles lo visitan y le dicen en este día, el próximo año, que es la estación de la vida, Moed Hai, vas a tener un hijo. La estación de la vida, Moed Hai, esta palabra en hebreo tiene que ver con el principio, Aviv, el primer mes del año, que es cuando brota el pasto, cuando están haciendo los corderitos, cuando están brotando las hojas de los árboles, ahí es cuando comienza toda la vida, ¿no? Y después de darle las buenas nuevas a Abraham, los ángeles van a Sodoma y Gomorra y allí Lot los recibe y les hace una fiesta y un festín y de comer les da matzot, pan sin levadura, que es la comida que se comía en Pesaj, que es el principio del año. Y después, más adelante vemos la historia como cuando Abraham ofreció a Isaac, Yeshua fue ofrecido en Pesaj, Abraham ofreció a Isaac como el cordero perfecto en Pesaj y el Señor lo detuvo de sacrificar a su hijo y le mostró un cordero. Entonces Abraham sacrificó a este cordero, ¿no? Ahí vemos otro símbolo de Pesaj. Y es interesante que el Señor nos dio en Génesis, ¿no? Las estrellas y el sol y la luna para marcar días, meses y años. Y justo en el primer mes hebreo coincide con la primer constelación, que es la constelación de Aries, y la constelación de Aries es un cordero. ¿No? Es interesante cómo se sacrificó el cordero en el Éxodo, y era la estación de Aries, el cordero. Yeshua fue crucificado en Pesaj, ahí estaba en el horizonte la constelación de Aries, y ahora Abraham sacrifica a su hijo en Pesaj, su hijo nació en Pesaj, que es como un prototipo del cordero perfecto, ¿no? Entonces vemos cómo todas las parshot comienzan a tener un significado muy grande cuando las leemos en el calendario correcto, porque en el primer mes del año van a caer todas estas parshot, las 4 primeras parshot de Génesis, que todo tiene que ver con Pesaj, y Pesaj es la primer fiesta, justo donde está la constelación de Aries, y habla del Cordero. Y después, si seguimos esta sincronía, vamos a llegar a Shavuot con la Parsha de Miketz, que es de Génesis 41 al 44, que tiene que ver con Joseph. Y en la tradición hebrea siempre se dijo que Joseph nació en Shavuot y es un símbolo de Shavuot porque él proveyó el pan para su pueblo y él tuvo el sueño de las espigas, como las espigas de sus hermanos se inclinaron ante su espiga, la espiga de trigo, y la gran cosecha de trigo siempre fue en la época de Shavuot. Entonces vemos como las Parshot tienen una sincronía bastante profunda con todas las fiestas y con eventos mundiales cuando las leemos en el calendario correcto. Entonces Génesis 1.1 tiene que comenzar el 1 de Aviv. Bueno, espero les haya gustado este estudio. Para más información nos pueden visitar en latorah.webs.com. Shalom y brajot.